Bueno, espero que estén muy bien. Continuamos con este ciclo de clases de comunicación y medios. En particular, lo que vamos a hacer hoy es continuar hablando sobre los géneros periodísticos. Si recuerdan, en el video anterior mencionábamos que los géneros periodísticos son las formas literarias a través de la cual los medios de comunicación y los periodistas nos intentan transmitir los acontecimientos que ocurren en la sociedad, que se dividen en el género informativo, en el género interpretativo y en el género de opinión. Y también habíamos hablado también sobre el primero de estos géneros periodísticos, que es la noticia, que es el más que más frecuentemente vemos utilizado en los no solo en los diarios, sino también en los otros medios masivos de comunicación. En particular, lo que vamos a hacer en este video es hablar sobre la crónica, hablar sobre la entrevista, hablar sobre la editorial, el artículo de opinión y por último la nota de color. Cuando nosotros hablamos de la crónica, la tenemos que diferenciar en la noticia en varias cuestiones. Ambas coinciden únicamente en que el comienzo, en lo que se conoce como la cabeza noticiosa, lo más relevante de la información que está transmitiendo sobre ese acontecimiento el medio o el periodista, decimos que tiene que responder a los 5 interrogantes fundamentales, que son el qué, el quiénes, el cuándo, el dónde y el por qué. Pero ahí terminan las coincidencias entre la crónica y la noticia, porque la noticia, la información va perdiendo peso a medida que la vamos leyendo, mientras que la crónica mantiene un orden secuencial, es decir, comienza a narrar los acontecimientos que ocurrieron en un principio y después continúa hasta llegar hasta el final. Por eso es muy empleado en el caso de eventos deportivos o de manifestaciones. Por ejemplo, en lo que sería un partido de fútbol podría ser narrando desde lo que ocurrió al comienzo, antes del inicio del partido, hasta la finalización del mismo. Y la otra cuestión que se diferencia la crónica de la noticia es que en la crónica se deja el espacio en el último párrafo para información que se considera muy relevante. Por ejemplo, podría ser, siguiendo con la lógica del partido de fútbol, contar sobre cómo quedó el determinado equipo en la tabla de posiciones o contra qué rival, dónde y cuándo se va a enfrentar. Mientras que la noticia, como mencionábamos antes, el final es la información menos importante de todas. Después tenemos que hablar de que la crónica tiene cierta carga de subjetividad por parte del periodista, porque generalmente el cronista es el mismo que estuvo en el lugar de los acontecimientos, entonces va a narrar el mismo desde el punto de vista que lo pudo visualizar. Hace una selección sobre la información y da su interpretación sobre la misma. Si bien sigue pesando la información por sobre la subjetividad del comunicador, tenemos que ir destacando que ya tiene mayor interpretación y carga emotiva del periodista en relación a lo que podría ser, por ejemplo, la noticia. Después de la crónica se encuentra la entrevista, que es uno de los géneros periodísticos más empleados, probablemente el más utilizado después de la noticia. La entrevista consiste en un encuentro entre el periodista y una personalidad pública, que puede ser del ámbito de la política, de la economía, de la cultura, del deporte, que se considera que tiene cierta llegada o cierta relevancia respecto a un determinado público. En la entrevista hay también bastante de la interpretación del periodista que es quien formula las preguntas y quien es quien generalmente dirige el encuentro en relación al entrevistado y que va moldeando su cuestionario en función de cómo se va desarrollando la entrevista. Después tenemos la editorial, que la editorial se refiere fundamentalmente a un relato sobre determinada realidad, sobre determinado ámbito de la realidad, pero es un relato que lleva a cabo el medio de comunicación. Es la mirada, el punto de vista del medio de comunicación sobre determinado acontecimiento, hecho o cuestión que atañe a la realidad política, económica y social de un país. Generalmente la editorial no va firmada, es llevada a cabo por un periodista especializado en esa temática y que cuenta con la plena confianza
del director. Por eso es importante también que el periodista conozca la línea editorial del medio. Y después tenemos por otro lado el artículo de opinión, que tiene muchas de las características de la editorial, tiene mucha carga subjetiva, también es el punto de vista, pero en este caso no del medio de comunicación, sino de un periodista particular. Y generalmente los artículos de opinión sí van firmados, a diferencia de lo que es la editorial. Y por último tenemos la nota de color, que la nota de color suele ser ese acontecimiento o ese relato secundario, bastante simpático, sobre determinado hecho o acontecimiento que ocurrió en un país. Es muy frecuente, por ejemplo, en la nota de color, hablar sobre el nacimiento de algún animal, de una especie poco frecuente, como puede ser, por ejemplo, no sé, el tigre blanco. Nacen dos crías y bueno, lo que hace el medio de comunicación es transmitir ese acontecimiento simpático, divertido al resto, al público o al resto de la ciudadanía. También es utilizado frecuentemente la nota de color como un relato secundario sobre un acontecimiento más importante. Por ejemplo, en un partido de fútbol, por un lado está la crónica, que cuenta cómo se desarrolló, y por el otro lado podría estar un recuadro, que sería la nota de color, en donde se cuenta un particular acontecimiento de lo que ocurrió, por ejemplo, en la tribuna. Bueno, fundamentalmente estos son los géneros periodísticos. Espero que se haya entendido y continuamos hablando en el grupo sobre esto.